En el encuentro de hoy vamos a trabajar con el texto Comunicación emocional en las organizaciones, de la autora Verónica Odecchi. En este texto la autora va a retomar la importancia de incluir lo emocional en el plano de las comunicaciones dentro de las organizaciones, y vamos a tomar este texto para pensar a su vez la importancia de incluir este plano emocional en la comunicación en general, cuando hablamos de grupos también. La autora va a plantear o va a pensar a las organizaciones pensadas como dominios relacionales. Este concepto, este constructo teórico de dominio relacional es tomado del autor Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, que significa, digamos, o hace alusión a un espacio donde se considera que sucede lo relacional. ¿Sí? Cada vez que hablemos de dominios relacionales, vamos a pensar en aquel espacio donde se sucede lo relacional, lo vincular entre los sujetos. Las organizaciones pensadas como dominios relacionales, a su vez, se pueden pensar en este espacio o pensadas en un espacio no social, donde simplemente se va a establecer un contrato de trabajo entre las partes sobre la base de ciertas condiciones en las que se cree posible separar a los sujetos de las emociones, es decir, de lo social, de las relaciones, iniciando así las bases de lo que luego se desarrolla como el conflicto organizacional. ¿Sí? Cuando pensamos en las organizaciones como un dominio relacional no social, o como un espacio relacional no social, lo que se intenta es escindir al sujeto de lo emocional. ¿Sí? Se pretende que sea un sujeto que solamente se acerque a cumplir y desarrollar su tarea laboral. Sin embargo, cuando pensamos a las organizaciones con mayor amplitud y las incluimos dentro de un espacio social, vamos a incluir también en este plano las emociones, es decir, todo lo que está alrededor de lo vincular relacional. ¿Sí? Es por eso que la autora va a plantear a la comunicación emocional como una síntesis entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, también pensada como un espacio de aprendizaje y de desarrollo organizacional. Si nosotros podemos pensar a la comunicación ampliamente, incluyendo también el plano emocional, podemos trabajar sobre los conflictos que surgen en la organización. Entonces, estos dos tipos de dominios relacionales los vamos a definir como dominio relacional de tipo no social o dominio relacional de tipo social. Cuando hacemos alusión al dominio relacional de tipo no social, vamos a estar hablando del sujeto enmarcado solo en el desarrollo de la tarea laboral, ¿sí? Solamente enfocado en su trabajo. Y cuando hablamos de dominio relacional de tipo social, también vamos a incluir, vamos a responder esta caracterización a los afectos, la afinidad, el compañerismo y todo lo que sucede también en el marco de la organización. Entonces, la autora va a proponer o a definir a la comunicación como un proceso bidireccional, en tanto y cuanto se da entre un emisor y un receptor que están en retroalimentación constante. En retroalimentación constante porque son elementos que están permanentemente interactuando, y a la vez esta permanente interacción implica que si modificamos uno de estos elementos, se va a modificar por defecto la relación con el resto. ¿Sí? Esto es un aspecto retomado de la teoría general de los sistemas. Cuando pensamos en un sistema como un conjunto de elementos que están estrechamente relacionados, al incluir una modificación o un cambio, ¿sí? Podemos tomar aquí la idea de cambio, tipo 1, tipo 2, en el marco del sistema, la simple modificación de uno de esos elementos conlleva a que el resto de los elementos del sistema se tengan que reacomodar en función de esa modificación. ¿Sí? En este sentido, pensamos en la comunicación como proceso de interacción constante y como proceso bidireccional. ¿Sí? Esta interacción constante habla de lo que decíamos o nombrábamos como retroalimentación. A su vez, esta comunicación también tiene que ser pensada como un proceso social, dado que el proceso social, esta idea de proceso social, nos remite a la idea de una pauta que conecta, ¿sí? Es decir, que la comunicación como proceso social está inscrita en un contexto y a su vez este contexto la determina como proceso social. Esta comunicación entonces, que se propone desde la autora y que se retoma desde los
nuevos paradigmas comunicacionales, hace alusión a modelo circular retroactivo que va a superar las primeras concepciones sobre la teoría comunicacional, que pensaban a la comunicación como un proceso lineal. Este tipo de comunicación, o la comunicación pensada desde este marco, nos lleva a relacionarla directamente con la corriente del pensamiento de interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico propone la negociación de sentidos entre los sujetos en el mundo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es comunicación es sociedad, ¿sí? La comunicación está determinada por estos vínculos sociales y se va a instaurar como un sistema emergente en el proceso de la civilización. Es decir, que la comunicación o el proceso comunicacional es producto del proceso de civilización y del avance de las civilizaciones y las sociedades. El contexto de análisis básico de la comunicación pensado desde este interaccionismo simbólico es el mundo de la vida cotidiana que está construido colectivamente por las interacciones de los sujetos que habitan este mundo, ¿sí? Las interacciones y lo colectivo determinan a su vez este sistema comunicacional que emerge en el contexto de la civilización o de la socialización. Vamos a pensar acá, cuando retomamos esta idea de interaccionismo simbólico y de la comunicación como proceso social, los dos aspectos de socialización primaria y socialización secundaria que habíamos trabajado de Berger y Luhmann para repensar la definición que ellos hacen de lenguaje, ¿sí? Es importante acá vincular y relacionar con esto. Bueno, en relación a los conceptos de tarea y trabajo, estos van a estar relacionados por la autora desde los dos tipos de dominios relacionales que planteábamos, retomando a Humberto Maturana, los de tipo no social y los de tipo social. Los de tipo social van a estar más relacionados con la tarea, ya que la tarea nos remite a la carga emocional que se deposita a la hora de realizar una labor, ¿sí? La tarea, cuando pensamos en términos de tarea, pensamos en términos de la inclusión del proceso emocional en la realización del desempeño o del desempeño laboral, ¿sí? Cuando hablamos simplemente de trabajo, vamos a pensar en la alienación del sujeto respecto a su ocupación. Es decir, cuando lo relacionamos con el tipo de dominio relacional no social, cuando se pretende, en el marco de una organización laboral, que a través de un contrato de trabajo el sujeto esté dedicado exclusivamente a su trabajo sin considerar lo contextual, ¿sí? Lo que va sucediendo en este desarrollo. El trabajo así va a remitir a la alienación del sujeto respecto de su ocupación, es decir, un sujeto que va a ser pensado solo en términos laborales. Es así que cuando pensamos en términos de los dominios de acción y los dominios relacionales, vamos a ver que estos, tanto los de tipo o los que se desarrollan en los espacios no sociales como los que se desarrollan en el espacio social, se encuentran entrelazados y como seres emocionales relacionales, separar estos, es decir, los ámbitos social, del no social, la idea de tarea con la idea de trabajo, solo lo podemos hacer en lo teórico, ¿sí? Porque en lo cotidiano, en el desarrollo de las tareas y de las labores diarias, estos dominios están estrechamente vinculados y relacionados, no podemos separarlos, ¿sí? Social y culturalmente la tendencia es a establecer esta separación porque, bueno, se considera las emociones como parte de los procesos, pero que a la vez interfieren en el desarrollo de los procesos, ¿sí? Sin embargo, desde la propuesta de la autora, lo que intentamos hacer es mirar el todo, ¿sí? Tratamos de incluir también el aspecto emocional porque es ineludible en realidad, ¿sí? Es algo que se intenta hacer desde lo social, pero a la vez damos cuenta de que es ineludible la separación. En este sentido vamos a pensar a las emociones en términos de relaciones, ¿sí? Las emociones existen en las relaciones, no en el cuerpo de las personas, aunque estas emociones se manifiestan a través del cuerpo. Desde la biología, dicen Maturana y Bloch, las distintas emociones son disposiciones corporales dinámicas
que en cada instante especifican la clase de conductas relacionales de un organismo. Esto quiere decir que desde lo biológico, nuestras emociones se disponen corporalmente a través de gestos, de la respiración, a través de movimientos corporales, podemos dar cuenta de qué emoción está sucediéndose en ese momento y desde qué espacio o dominio de relación estamos hablando cuando pensamos también en el dominio emocional, ¿no? Es decir que en ese espacio entre sujetos es donde se expresa lo emocional, pero esa expresión es manifestada a través del cuerpo, a través de los gestos, de las conductas, de los movimientos. Y tenemos que considerar que esta autora, también retomando a Maturana y Bloch, propone que la emoción fundadora que posibilita el estar juntos es el amor. Esta idea de incluir al amor como una de las emociones fundamentales en el plano investigativo y en el plano científico es bastante novedosa, ya que estos autores, Maturana y Bloch, son uno de los primeros que retoman al amor como una de las emociones básicas y que las incluyen en el aspecto relacional, ¿sí? Y sobre todo como fundadora de la unión y de la relación. Por otro lado, vamos a pensar en la comunicación en términos de discrepancias también, y en este sentido la autora va a proponer dos tipos de discrepancias que se suceden en el plano comunicacional, es decir, cuando la comunicación no fluye o hay algún tipo de dificultad o de ruido comunicacional, que son las discrepancias lógicas y las discrepancias ideológicas.